Buenos días para todos. Cuando el padre Oselber me pidió pues que colaborara en el módulo de la capacitación que van a recibir las emisoras, los comunicadores del país, pues pensé mucho en qué sería lo que más podría ayudar, ¿sí? En un mundo católico, perdón y reconciliación son palabras que oímos constantemente, pero realmente ¿qué significan? ¿Y realmente yo estoy viviendo eso? Yo soy una persona que sé perdonar, yo soy una persona que estoy reconciliada conmigo, con mi familia, con mi entorno, y pienso que por ahí nos vamos a enfocar hoy, porque para yo poder hablar de reconciliación y perdón, yo tengo que vivirlo, ¿sí? Dicen que sabe perdonar el que realmente se siente perdonado. Nosotros como católicos tenemos esa firme vivencia, no solo es una convicción, sino que es una vivencia, porque si vamos al sacramento de la confesión frecuentemente sabemos lo que es saberse perdonado. Entonces tenemos que vivirlo. Para empezar, quiero empezar con un video, no sé si ustedes ya lo vieron, está en las redes, y se llama efectivamente El poder del perdón. Para que lo meditemos, va a ser parte del módulo. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. El poder del perdón, a un asesino frío, seguramente sociopático, nada lo conmovía, los peores insultos, pero vino un cristiano que fue verdaderamente cristiano. Le dijo, usted nos hace difícil, me hace difícil
seguir mis creencias, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y él después, hay videos más largos de esto en las redes, él después empieza a leer todas las víctimas a las que le hizo daño y dice que él realmente siente perdón y que pide perdón por las muertes de estas mujeres. Y yo pienso que ese es el perdón que estamos llamados. Yo acá no estoy hablando del aspecto moral de lo que requiere el perdón, sino del aspecto emocional y el aspecto psicológico, que es lo que he visto y sigo viendo en 10 años de ejercicio clínico. ¿Qué es el perdón? Es una herida en el corazón humano que está causada por la libre actuación del otro, ¿sí? El perdón consiste en renunciar a la venganza. El padre hablaba de cómo, o estaba oyéndolos esta mañana, de cómo seguimos teniendo conflictos por la retaliación, sin duda alguna. 50 años de conflicto han dejado serias heridas en las personas, en nuestra colectividad como pueblo, ¿no? Entonces, hay que lograr dejar ese deseo de venganza y querer, a pesar de todo, lo mejor para el otro, ¿sí? Es una decisión libre y personal, no se hacen perdones colectivos, es algo que yo en mi fuero interno libremente decido, porque quiero el bien para mí también, ¿sí? No solamente quiero el bien para el otro, sino también para mí, para yo poder vivir una vida sana, equilibrada, completa. Y es un acto de la voluntad, ¿sí? Esto no es un sentimiento. Uno no perdona y entonces se siente rico, no, ¿sí? Uno perdona y a veces el dolor puede persistir. Y los procesos de sanación, los procesos terapéuticos buscan que la persona, además de perdonar, se libere de ese dolor. Algunas reflexiones sobre el perdón. Dice que para poder perdonar hay que reconocer que existe un daño objetivo del otro. Yo eso lo puedo cuestionar porque yo pienso que a veces la subjetividad es tan importante en algunas personas que también hay que permitirles que perdonen cosas que son subjetivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros todos somos heridos, ninguno es perfecto. Por lo tanto, le hacemos daño a las otras personas, así no queramos, lo hacemos, ¿sí? Pero esos a veces son actos no realmente conscientes, sino realmente con el deseo de dañar al otro, pero dañan al otro. Y por eso es que es importante para ese otro que recibe un daño subjetivo, porque mi intención no es hacerle daño, que también pueda perdonar esas lesiones subjetivas. No me importa, y eso es tan importante, ¿cierto? Las personas que vemos que dicen que realmente, pues, le hicieron daño, pero no le importa, él es capaz de sobreponerse a eso, no fue nada, ¿cierto? Eso es muy grave. O las personas que dicen, Dios es el que perdona, ¿cierto? Yo no tengo que perdonar nada, Dios es el que perdona. No, nosotros tenemos que saber perdonar también. Entonces, el no me importa es evadir el dolor que a mí me están generando, ¿sí? Y eso a la larga me va llevando a tener una ceguera sobre los valores, sobre lo que realmente está bien y lo que no está bien. Entonces, claro que me importa que me hagas daño. No solamente, como hablan ustedes, hablamos del conflicto político, hablamos de la violencia que existe en nuestras familias, del pueblo violento que somos, porque es que nosotros aprendemos por observación. Y lo que la mayoría de nosotros hemos vivido es violencia en los últimos años, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar eso también. En uno de los textos que leía, la autora hablaba de una amiga de ella, que habla sobre todo el proceso de discriminación que se llevó a cabo en Estados Unidos y cómo esta amiga de ella, cuando se encontraba con las personas de raza negra, empezaba a sentir, de raza blanca, ella era negra, perdón, empezaba a sentir rabia a pesar de que ya había parado la segregación racial y ella empezaba a sentir rabia. Y entonces ella se dio cuenta que ella tenía odio también, ¿sí? Que
ella había acumulado un odio por el daño que le habían hecho a su comunidad, así yo hubieran pedido perdón, así la segregación ya se hubiera terminado. Entonces, el perdón es muy importante y nosotros no podemos y no es bueno psicológicamente hacernos los que no pasa nada, ¿sí? Hay un proceso, si quieren más adelante lo hablamos, de cómo yo puedo ir perdonando, así sean las cosas más chiquitas, pero eso me va haciendo ligero y mi corazón se va haciendo más grande, porque ahí sí precisamente cuando me hacen un daño yo puedo objetivizarlo, decir esto me dolió, pero yo decido perdonar y no me quedo ahí pegada en el dolor. Quien perdona no cierra los ojos ante el mal, que para nosotros es muy importante. No niega que existe objetivamente una injusticia, lo que decían ahorita, o sea, perdonar no es condonar la culpa al otro, perdonar no es que el otro no reciba su castigo, ¿sí? Nada de eso es perdonar. No la puse hoy, pero yo creo que todos tenemos esa imagen muy clara de San Juan Pablo II con Ali Khan, creo que era el nombre, Ali Khan, que, ¿perdón? Bueno, pero todos sabemos de quién está hablando, sí. Y de todos tenemos esa imagen de esa foto, él visitándolo en la cárcel, confesándolo, ¿sí? Pero en ningún momento él dijo, no, sáquenlo, yo ya lo perdoné, sáquenlo, que no cumpla su pena, no. Sí, entonces el perdón no es eximir la justicia, el perdón no es condonar la culpa al otro, ¿sí? El perdón tampoco exige la reconciliación, y ahorita vamos a hablar de eso, solo en el matrimonio. Pero si a mí alguien me ha hecho un daño profundo, ¿sí? Yo no tengo que reconciliarme con esa persona, pero yo sí elijo perdonarla, ¿sí? Eso no significa que no la haya perdonado, simplemente hay relaciones que es mejor apartarlas, porque le siguen haciendo daño a las personas y pues tampoco estamos para eso. Si uno niega todo esto, pues uno no tendría que perdonar, ¿cierto? ¿Dónde se almacenan las heridas? ¿Quién me dice? En el ser humano, esas heridas emocionales, ¿dónde se almacenan? En la memoria. ¿Dónde queda la memoria? En el cerebro. ¿Qué más? En el corazón. ¿Biólogos acá? ¿No? ¿Fisiólogos, médicos? ¿No? Y uno dice, pero en el corazón, ¿dónde? Si el corazón es puro músculo. El corazón está lleno de celulitas que su función es una función contráctil que es bombar sangre. Entonces, ¿dónde? En el subconsciente. En los sentimientos. ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde estarán los sentimientos? En el corazón. Pero el corazón es un músculo. Sí. El corazón no entiende la razón, como tampoco la razón entiende lo que siente el corazón. Sí. Es decir, es una forma, bueno, es valedero lo que está diciendo, pero hay muchas personas que lo refieren a ello, ¿no? A la intimidad, a lo profundo del ser humano. No, ya vamos para allá. Esto es para hacerlos pensar un poco. Efectivamente, si pensamos en el ser humano como una unidad multidimensional, ¿cierto? Compuesta de cuerpo, mente y espíritu. Entonces tenemos que aproximarnos al almacenamiento de las heridas de la misma manera. Efectivamente, parte de las memorias de las heridas, su aspecto de memoria, sin duda alguna se almacena en el cerebro, en el lóbulo temporal, que está como por acá, ¿sí? Es esta parte que tenemos acá. Lo interesante es que las memorias no se almacenan en neutro, ¿sí? Cada momento de la vida de uno ha sido grabado con una emoción, con una sensación. Por eso hay olores que nos llevan inmediatamente a momentos, a la infancia, a lugares,
esas sensaciones, ¿cierto? Entonces las memorias nunca se almacenan en neutro, las memorias de vivencia. Las que se almacenan en neutro son las de aprender a montar en bicicleta, a manejar carro, ¿cierto? A montar a caballo, a vestirse. Esas son memorias de procedimientos y esas pues no llevan ningún afecto apegado a ellas. Pero las memorias vivenciales sí. Y a veces nuestra memoria es como ese carrete de las películas de cine. Y la película de cine es nuestra historia de vida. Y cada momento de nuestra vida es una escena de ese carrete que está almacenado con un sentimiento aquí. Pero nosotros no solo somos cerebro. Sería muy triste que el ser humano fuera simplemente un órgano y sus comunicaciones químicas, ¿cierto? Por supuesto, el corazón. Y un corazón herido, porque todos tenemos heridas, ¿sí? Nadie es 100% sano. Todos tenemos heridas. Y el corazón, pero no en el corazón como yo les decía, como ese músculo que lo es, sino porque el corazón es también metafóricamente ese símbolo, ¿sí? Está en el centro de nosotros, el corazón se sienta acá. Y por eso dice la palabra, y ya vamos para allá, que es el corazón del hombre donde salen todos estos aspectos negativos, ¿cierto? Pero también es donde pensamos que se guardan los sentimientos, y yo a eso lo llamo un aspecto interior, la vida interior de cada persona humana, que es donde están mis sentimientos, que es donde yo hago mis reflexiones, que es ese mundo interior que yo tengo, que viene de mi vida, de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de mi relación con Dios, ¿sí? Nosotros hablamos con Dios desde ese corazón. Entonces, además de ser, digamos, no es solamente el alma y esa parte espiritual, sino que es la riqueza de la vida interior. Pero alguien dijo el subconsciente, y allá también se almacenan las heridas. Y entonces, ¿por qué escogí esto? Nuestra mente, y esto es científico, esto no solo, o sea, esto, digamos que el generador de esta hipótesis fue Freud, que no dejó muchas cosas buenas, pero dejó otras cosas buenas, dentro de ellos esto. Y esto los años, más de 100 años de estudios, han demostrado que nuestra mente sí funciona así. Nosotros tenemos, esta es toda nuestra mente. Lo que está por encima del agua es nuestro consciente, aquí, hoy, ahora, despiertos, ¿cierto? Nuestros días despiertos, lo que hacemos cuando estamos despiertos. Y acá es el inconsciente. Y es así de grande porque es que es así de grande, ¿sí? Nuestro inconsciente es mayor que nuestro consciente. El agua es como la realidad que lo separa. Cuando dormimos, digamos que el agua se desaparece y se funde el consciente y el inconsciente. Pero así nosotros estemos despiertos, ¿cierto? El inconsciente está funcionando, el inconsciente no duerme. Y alguna vez yo escuché, un sacerdote me pareció muy sabio en una homilía en una Semana Santa. Dijo, Dios siempre perdona, ¿cierto? El hombre, a veces. La naturaleza, nunca. La naturaleza nunca perdona. Y el inconsciente, aunque es un concepto psicológico, yo pienso que también es un concepto natural. Y por eso yo a este le digo el tirano. Ese es el tirano que nosotros tenemos porque ese nos pasa facturas. Ah, ya tiene a su vecino que no lo perdonó porque le corrió la cerca de la finca y allá está grabadita esa factura de cobro y él se la va pasando. ¿Y cómo se la va pasando? Pues usted por más que trata de ser amable con el vecino siente piedrita, ¿cierto? O a veces va y le habla y le echa un chiste, de esos chistes indirectos, ¿no? O la ironía. La ironía es una manera de herir a las personas, porque lo que yo no quiero decir se lo encapsulo en un chiste, ¿cierto?
yo perdono pero no olvido, me la trago pero no la mastico, ¿no? Tantas cosas que dicen por ahí. Muy bien, la culpa, efectivamente, porque a veces hemos hecho cosas que sabemos que están mal. Sí, esa es una buena pregunta, porque la culpa es un tema amplio. Colegas míos tratan de decir que es que la religión nos hace culposos, que los católicos llevamos mucha culpa. Eso no es cierto. Pero la culpa es, digamos, una reacción malsana a un error o a sentirme que yo soy responsable de muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo complejo de Atlas, ¿cierto? Que tengo el mundo en mis espaldas, entonces yo me siento responsable de todo y eso me hace cargarme con culpa. Cuando en realidad, pues, uno simplemente es responsable de lo que tiene que hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro control, la mayoría, diría yo, ¿no? Entonces, acá también se almacenan las heridas en nuestro querido inconsciente. Y hay que hacerse amigo del inconsciente porque uno tiene que procesar todo esto, ojalá antes de irse para uno vivir más o menos tranquilo, porque pasa facturas de cobro. Entonces ahí también. Entonces hablábamos ya un poco para entender, ya desde un concepto, digamos, más antropológico, por qué escogí o por qué sé que en las heridas se almacenan en estos tres lugares. Porque la persona es una unidad multidimensional, ¿sí? ¿Por qué digo unidad? Porque nosotros no podemos separar la parte biológica de la parte espiritual, ni la parte espiritual de la parte psicológica. Es un engranaje que funciona sincrónicamente, ¿sí? Y que por lo tanto esas tres dimensiones hay que alimentarlas, hay que cuidarlas, hay que sanarlas. Por ejemplo, si yo tengo mucha rabia, ¿sí? Algo psicológico, con mi papá, ¿cierto? Es muy probable que yo no tenga una buena relación con Dios Padre, que me cueste confiar en Dios y que me cueste creerle a Dios, ¿no? Una piedad muy de acá. Pero me cuesta de acá porque mi padre no fue alguien confiable. Entonces, ¿yo cómo voy a confiar en Dios? Y eso lo veo en el consultorio día a día, ¿sí? Pero resulta que esos dos aspectos también me pueden generar, ¿no? Una gastritis terrible, una hipertensión arterial terrible, unas migrañas terribles, ¿sí? Que son enfermedades que a veces no entendemos las causas físicas, pero sabemos que tienen unos orígenes psicógenos. Es decir, si yo tengo una rabia sin trabajar, una rabia que ha acumulado mucho tiempo, es muy probable que a mí me den migrañas severas. Nadie sabe de dónde viene la migraña. Sabemos que es un dolor de cabeza fuerte, que hay factores de riesgo, que de pronto tiene una vulnerabilidad genética, pero no podemos decir existe una desconexión a tal nivel del cerebro y entonces eso genera la migraña. Eso no lo hemos logrado establecer. Entonces, por lo tanto, estas tres dimensiones de la persona humana tenemos que conocerlas, ¿no? Un llamado al autoconocimiento. Yo me conozco, yo me quiero, no en un sentido narcisista, sino en el sentido de que reconozco lo bueno que tengo y lo malo que tengo también, las luces y sombras que tenemos cada uno. Acepto eso, ¿no? ¿Cómo he manejado esos aspectos de mi vida que me producen problemas? El genio, el mal genio, ¿cierto? El desorden, las mentiras. ¿Cómo manejo eso yo? ¿Cómo he aprendido a manejarlo? Entonces, esto es un llamado a la reflexión personal, porque si nosotros vamos a hablar de paz, de perdón, de reconciliación, yo tengo que vivirlo. Esto no puede ser un discurso, porque todos estamos cansados del discurso. Lo oímos todos los días por los medios de comunicación masivos y ya nadie le cree, ¿no? Creo que el padre que nos contaba que la palabra paz en este momento tiene un contraefecto. La gente no quiere saber de la palabra paz, ¿no? Cuando en realidad necesitamos la paz, pero con P mayúscula, ¿no? La paz del corazón, la paz que nos permite reconciliarnos con el otro. La biológica
Pues ya hablamos de la dimensión biológica, de cómo las heridas se almacenan en esta parte del cerebro y el corazón, ¿no? Marcos 7:21. Lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. ¿Y por qué creemos que dice eso, que eso sale de ahí? Si el ser humano tiene este cerebro ultra desarrollado, unos procesos cognitivos, ¿no? Tenemos la libertad, la inteligencia y la voluntad. Entonces, ¿por qué saldrá todo esto del corazón? Ay, perdón. Porque ahí es donde se acumulan las heridas, ¿sí? O sea, cuando nosotros no hacemos una pureza de esa memoria que no solo está acá, sino que también está acá, pues empezamos a actuar inconscientemente desde esas heridas y empezamos a generar todas esas conductas que nos hacen daño. No estoy hablando desde lo moral, porque desde lo moral pues ustedes tienen mucho más conocimiento y todo lo que es el pecado, y cuando uno de alguna manera comete pecado, también cómo es ese proceso, que van de la mano, pero no es, digamos, el tema de esta charla, y nuestro amigo el inconsciente, ¿no? Esto es de Jutta Burggraff, El arte de perdonar, y ella dice esto respecto al perdón. Todo dolor negado retorna por la puerta trasera, ¿sí? Permanece largo tiempo como una experiencia traumática y puede ser la causa de heridas perdurables. Un dolor oculto puede conducir en ciertos casos a que una persona se vuelva agria, obsesiva, medrosa, nerviosa o insensible, o que incluso rechace la amistad, o que tenga pesadillas. Sin que uno lo quiera, tarde o temprano reaparecen los recuerdos. Al final, muchos se dan cuenta de que tal vez habría sido mejor hacer frente directa y conscientemente a la experiencia del dolor. Afrontar un sufrimiento de manera adecuada es la clave para conseguir la paz interior. Es un poco de lo que veníamos hablando, ¿sí? O sea, la importancia de yo poder afrontar ese dolor que me está causando el otro. Yo que veía en las víctimas de La Habana, veía que las personas que no habían podido perdonar, porque perdonar no es fácil, que no las habían acompañado, su dolor estaba fresco, estaba encapsulado, y eso se reflejaba en una necesidad de justicia, ¿sí? Pero de justicia que lleva a la venganza, no de justicia reparativa, sino de que si a mí me hacen esto, entonces que me paguen y yo me siento bien. Pero había una señora que ya lo tenía todo resuelto. Ya los tribunales habían fallado a favor de su hijo, habían condenado a las personas que lo habían asesinado, pero ella sentía que lo tenía acá y que no lo podía dejar morir, ¿sí? Era una mujer que no había hecho ningún proceso de afrontarse a su dolor. Yo no sé lo que es tener un hijo muerto, pero yo creo que eso es de las cosas más dolorosas que un ser humano puede enfrentar, ¿sí? Porque va en contra de lo que se espera. Dame 2 segundos, termino la idea. Entonces, sin duda alguna es una experiencia dolorosísima, pero hay que hacerle frente. Yo no hago nada escondiéndome, negándolo, ocultándolo o minimizándolo. Yo tengo que reconocer que fue algo que duele profundamente, que tal vez nunca me voy a olvidar de que mataron a ese hijo, ¿cierto? Pero tengo la decisión, la opción de vivir diferente. Minimizar un dolor. ¿Pero para qué queremos minimizar el dolor? Yo pienso que
O sea, ya no hablando de lenguaje de comunicación y lo que ustedes van a decir a través de los micrófonos, sino simplemente desde el aspecto humano, ¿sí? Lo mejor que uno siempre puede hacer por alguien es estar ahí. Escuchar sin querer cambiarles la situación, sin querer minimizarles el dolor. Ellos tienen que sentir ese dolor. Así para uno sea algo pequeño, para ellos es importante, pero hay que aprender a estar ahí. Y eso es algo que también hemos olvidado por la tecnología. No estamos ahí porque estamos con los teléfonos, ¿cierto? El WhatsApp, alguien le está hablando a uno y uno es así, ajá, sí, te estoy oyendo. No, uno tiene que estar, te escucho, cuéntame, ¿no? Tenemos que aprender a estar ahí. No solo con las otras personas, sino en todos los momentos de la vida, porque si no nos empezamos a evadir de la realidad que estamos viviendo. Entonces yo diría, para una persona que esté agresiva, la gente agresiva generalmente tiene dolor, ¿no? Y esa agresión es una manera de defenderse. Entonces yo soy bravo y fuerte porque en realidad tengo mucho dolor por dentro y así me defiendo. Pero si uno se sienta y los escucha y no trata de responderles ni de justificarlos, ellos se van calmando. Lo mismo es la persona triste. No hay mejor ayuda para una persona triste que dejar que se siente y se desahogue, ¿cierto? Y se desahogan y ya se sienten mucho mejor, pues porque alguien los ha escuchado. No busquemos minimizar dolor, porque entramos a lo de cerrar los ojos ante la realidad, ¿sí? Los dolores hay que vivirlos. Eso no lo va a matar a uno. Parece que lo fuera a matar, pero nadie se ha muerto ni de amor ni de dolor, ¿no? Hasta ahora. Pues hay muchas leyendas que dicen que sí, pero realmente no. José Asunción Silva se pegó un disparo en el corazón, pero no se murió de amor del disparo. Las consecuencias de no perdonar, la negación. Yo no tengo nada que perdonar, ¿no? Y eso para la persona que pide perdón es dolorosísimo, porque a veces pedir perdón es difícil, requiere valentía, coraje, valor. Y usted se arma de valor y va y pide perdón. No, yo no tengo nada que perdonar, el que perdona es Dios. No, nosotros nos hemos sentido perdonados y tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Yo te perdono, ¿sí? Jesús a todos los perdonó, no les dijo, te perdono y no te preocupes que no pasó nada. No, te perdono, no vuelvas a pecar, vete en paz, no lo vuelvas a hacer. Genera amargura, resentimiento, ira no expresada. Y miren, esto lo veo día a día. A mí a veces me dicen, ¿cuál es la mayor causa de enfermedades mentales en las personas? Y yo digo, la falta de perdón. Es increíble lo que los resentimientos generan en el corazón humano, en la mente humana, en la salud mental y física de las personas. Entonces, hoy en día que estamos en esta coyuntura, este es un llamado urgente, ¿sí? Y es un llamado urgente a nosotros, personas de fe, que podemos hablar del perdón real que se hace con la gracia de Dios, porque perdonar es muy difícil, ¿sí? Pero con Dios se va liberando el alma. La pérdida de la libertad de identidad. Si yo no perdono, ¿cierto? Yo vivo resentido con ese vecino que me corrió la cerca de la finca, y entonces yo vivo amargado y como que me voy carcomiendo y me voy empequeñeciendo porque busco la manera de volver a correr la cerca. Y entonces mi vida se convierte en la lucha por volver a correr la cerca. Y eso es lo que uno ve en las víctimas, ¿sí? La lucha por la reparación, la lucha por la reparación. Cuando ellos mismos saben que no hay nada que les pueda volver a su ser querido. Y eso lo dijo una de las víctimas allá. Les dijo a los señores de las FARC, ustedes a mí no me pueden devolver nada, no me pueden devolver, o sea, lo que ustedes hagan no me devolverá ni la vida, ni familia, ni las tierras que me quitaron, pero yo decido perdonar. Eso es otro lo que uno ve, lo que tuve la oportunidad de ver, las personas que están más ligeras, que realmente están al servicio de la paz, con P mayúscula, son personas que han tenido acompañamiento de iglesia, son personas que han sabido perdonar integralmente, y
Y esas personas uno ve que realmente sí tienen un corazón magnánimo que quiere apostarle de una manera real a la paz, que en su lucha no es simplemente la reparación por lo que ocurrió, la justicia, ¿sí? Porque la justicia humana, sobre todo hoy en este país, pues ¿qué vamos a decir de eso, cierto? Pues la justicia divina uno tiene que entregarla en manos de Dios. Y volviendo al ejemplo del señor que me corrió la cerca, ¿sí? Yo no me puedo pasar la vida entera tratando de buscar la manera en que la cerca vuelva donde estaba. ¿Qué pasa con el resto de mi vida? Yo pierdo identidad, ¿no? Una persona herida hiere a los demás. Estos somos todos nosotros. Y como muchas veces oculta su corazón detrás de una coraza, puede parecer dura, inaccesible e intratable. En realidad no es así, solo necesita defenderse, parece dura, pero es insegura y está atormentada por malas experiencias, ¿sí? Una persona que ha sufrido mucho es una persona amarga y dura, ¿sí? No les tengamos miedo, son personas que han sufrido mucho, que solo se están defendiendo. ¿Cómo perdonar? Y esto es, digamos, lo que yo he visto que funciona, es lo que pienso que todos debemos hacer con nuestra vida para poder comunicarlo, para poder invitar a otros a que puedan vivir de una manera más libre, más sana, más equilibrada. Regresar al pasado, ¿sí? Mi mamá me dice que ella no entiende por qué los psiquiatras solo hablamos del pasado. Y es verdad, o sea, uno no puede vivir anclado en el pasado. Hay gente que no le gusta ir al pasado. Eso a mí ya me produce inquietud. Pero ¿por qué no quieres volver a tu pasado? ¿Qué hay ahí que no quieres recordar, cierto? Y hay cosas que sin duda alguna no queremos recordar. Pero como les digo, evadir eso no es la respuesta ni es lo que me va a ayudar a olvidar y a perdonar. Porque eso es como echarle polvo a una herida abierta, ¿sí? Si yo tengo una herida y la escondo y le echo polvo y polvo y polvo, pues ¿qué le va a pasar a esa herida? Se infecta, se enferma, ¿sí? Y nuestro amigo el inconsciente, no nos olvidemos de ese amigo, pues nos pasa la factura de cobro. Hay que reconocer e identificar las llagas. Esta persona me hizo daño, ¿sí? Porque me hizo tal. El daño puede ser subjetivo o objetivo. Jutta Burgraff habla de reconocer solamente el daño objetivo. Yo creo que también hay que reconocer el daño subjetivo, ¿sí? A algunas personas les sirve también entender que aunque el daño no haya sido objetivo, eso les ayuda a perdonar. Y hay que purificar la memoria, ¿sí? Yo tengo que reconciliarme conmigo primero, antes de tratar de salir a reconciliar el mundo. ¿Y qué es reconciliarme conmigo? Pues hombre, estar en paz con mi pasado, con lo que haya pasado, bueno o malo, con las heridas que tengo, ¿cierto? Con mi familia, mi infancia, mis padres, mis superiores, mis amigos. Yo tengo que reconciliarme con eso. Yo no sé si ustedes saben lo de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos. ¿Alguien los conoce? Primero identificar que el alcohol es más grande que ellos, ¿no? Pero realmente el cuarto paso y los 12 pasos que usan los alcohólicos realmente es una manera exitosa en que ellos logran salir de su alcoholismo. Pero el cuarto paso es donde ellos tienen que hacer un inventario de su vida y reconocer a quién le hicieron daño, a quiénes tienen que pedirle perdón y si pueden y no le va a causar daño a la persona, pedir perdón. ¿Sí? Si no le pueden pedir perdón, por lo menos hacerlo en una carta simbólica. Y yo digo, qué bueno que todos pudiéramos hacer eso en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas personas a veces atropellamos y no nos damos cuenta? Porque yo soy el que mando, o yo soy el jefe, o yo sé más. Yo soy su mamá, yo sé más. Yo soy su superior, yo sé más. ¿Cierto? Pero hacemos daño. Qué bueno sería todos poder hacer un inventario en nuestras vidas y pedir perdón.
Entonces hay que purificar la memoria. Ese inventario que los alcohólicos anónimos en su cuarto paso llaman así, yo le digo purificar la memoria. Fulanito me hizo daño por X porque me hizo sentir así, ¿sí? Y en la manera en que uno va haciendo ese ejercicio se va conociendo, y cuando algo le da rabia a uno, entonces uno aprende a decir, esto me está haciendo sentir como si tuviera rabia. Y entonces ya uno puede objetivizar el evento y decir, realmente esto es de tal magnitud que me debe estar produciendo rabia, o aquí hay algo más, ¿no? O es que no me gusta cómo me están tratando, o es que estoy cansado, o es que justo tengo tiempo y me interrumpen, y empieza uno a ver ya todo más global y no solamente todo autorreferencial, es decir, porque me quieren hacer daño a mí, que a veces vivimos así, a la defensiva, porque hay una conspiración contra nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a realmente objetivizar qué está ocurriendo alrededor mío, puedo empezar a identificar qué aspectos de mi personalidad son los que me producen estos problemas. Claro, hay gente que a veces sí hace daño, ¿no? O sea, esto es sin negar que en muchas ocasiones sí nos están haciendo daño. Hay que renunciar a la venganza, como decía el padre, ¿sí? Tenemos que ayudar a la gente que renuncie a la venganza no nos sirve para nada. Tenemos que mirar al agresor en su dignidad humana. Nosotros cristianos tenemos que mirar al agresor en su dignidad humana, ¿no? El domingo el padre decía, hay que rezar por nuestros enemigos, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Cuba, me decían, ¿usted está rezando por los de las FARC? ¿Quién reza por ellos? ¿No? ¿Quién reza para que el Señor les toque el corazón, para que vuelvan a Dios? Son almas, ¿no? Entonces tenemos que mirar al agresor en su dignidad humana. El que me ha hecho daño no es un demonio, es otro ser humano como yo, que está herido, que tiene dolores y que seguramente por eso me está haciendo daño. Amor, comprensión, generosidad, humildad. Los necesitamos para perdonar. Amor, darse hasta el extremo, ¿sí? Generosidad, comprensión, querer entender al otro, ¿sí? Generosidad, saber que si yo perdono voy a querer lo mejor para el otro. Dejo la venganza, dejo esa sed de venganza. Y la humildad, ¿a qué me refiero con eso? En el video que vimos al principio, el Señor le dice, usted está perdonado, ¿cierto? Yo lo perdono, pero no siempre podemos hacer eso, porque a veces eso puede ser un acto de arrogancia también, ¿sí? Mira, yo te perdono, tú me hiciste daño, pero yo te perdono. No, el perdón es en el silencio del corazón. Yo elijo perdonar, perdono a Patricia porque me hizo daño y entonces yo en mi corazón la perdono, pero yo no voy y le digo, oye, es que hace 8 días tal cosa pasó y entonces yo te perdono. Porque ahí no estamos siendo humildes, nos estamos creyendo mejor que el otro. El perdón es siempre un acto en el silencio de nuestros corazones, en esa humildad, pequeños, escondidos como la Virgen, ¿no? Y abrirse a la gracia de Dios. Realmente yo sí creo que perdonar es más fácil con Dios. Hay cosas que solo Dios le puede enseñar a uno, ayudar a uno a perdonar, porque son muy dolorosas, porque algunas personas dirían que son imperdonables. Yo creo que todo se puede perdonar en esta vida, todo, pero solos no podemos, ¿sí? Yo les digo a mis pacientes, yo creo que el perdón es un acto de la voluntad, ¿sí? Pero el perdón que realmente sana y libera el corazón es cuando yo tengo esa memoria dolorosa que me hace llorar, que me hace dar rabia, y desde ese lugar, con la ayuda de Dios, yo soy capaz de decir, yo quiero perdonar a fulanita. Ahí es cuando el corazón se abre y yo logro liberarme de ese dolor. Reconciliación, muy cortico. Perdón y reconciliación no son lo mismo, aunque van de la mano. La reconciliación es restablecer la concordia entre los que estaban desunidos, pero uno se reconcilia con uno mismo, ¿sí? Con Dios, con los otros. Es restablecer la concordia que se había perdido. Tiene una función social, ¿sí? La función de la reconciliación es fortalecer la democracia, ¿sí? Que tengamos lazos que nos unan a toda la sociedad, ¿no?
hoy muy difícil en nuestro país con la coyuntura que vivimos. Y no es igual a perdonar. Yo puedo reconciliarme con alguien sin haberlo perdonado. ¿Por qué? Porque yo restablezco ese lazo de unión, ¿cierto? Pero ese lazo de unión no implica que yo haya perdonado. Simplemente por trabajar mejor, para que la empresa salga adelante, para que como equipo salgamos adelante, para que comunidad salgamos adelante, decidimos restablecer una relación bajo ciertos términos, ¿cierto? Los términos cambian cuando nos reconciliamos, los términos de la relación o las líneas sobre las cuales nos relacionábamos cambian. Y entonces sobre estos nuevos acuerdos vamos a trabajar. No tenemos que ser amigos, no tenemos que querernos, pero podemos dialogar y podemos restablecer un vínculo. Eso es reconciliación. Esta es la definición. Un proceso extremadamente complejo y multifactorial realizado a largo plazo, que puede implicar incluso varias generaciones, que tiene muchas posibles vías metodológicas de abordaje y que igualmente tiene un número importante de vías terapéuticas multidimensionales. Eso último está bien confuso, pero cuando yo leía esto, yo pensaba en nuestro país, yo decía, claro, nosotros llevamos generaciones en guerra y tenemos que formar generaciones a que construyan reconciliación. Cuando yo fui a La Habana, tuve un choque personal sobre todo lo que fue la experiencia de ir a La Habana, de oír las historias de estas personas, ¿no? Eventos que uno tiene en su memoria que lo marcaron, ¿no? Como una herida, como fue lo de Bojayá, que uno decía, ¿cómo es posible que alguien haga esto, no? Me acuerdo perfecto de verlo por los medios y conocer a un sobreviviente de esta masacre y conocer su bondad, su deseo de paz, o sea, conocer un ser humano que reemplazara, o sea, que simbolizara esta tragedia, pues realmente le toca a uno el corazón y lo empieza a hacerse cuestionar en muchas cosas. Y yo volví a ese primer viaje y yo decía, la primera secuela que tenemos, digamos los que no hemos sido víctimas directas del conflicto, es que la guerra nos ha dejado polarizados en ideologías opuestas y estamos anclados en esas ideologías y nadie se quiere bajar de ahí y navegar los grises que nos toca para construir reconciliación. ¿Sí? Perdonar a las FARC o a las AUC o a los que han sido al mismo Estado, ¿cierto? A los que han sido artífices de actos de barbarie, de actos inhumanos, de actos violentos, no significa que ellos no tengan que someterse a un proceso de justicia, que no tengan que ir a la cárcel, ¿cierto? Que no podamos establecer un proceso de reconciliación si queremos que realmente se reincorporen a la sociedad civil. Y yo pienso que hay que hacerlo, o sea que nosotros tenemos que buscar ese gris para aceptar a ese hermano que ha hecho tanto mal, pero que personalmente puedo elegir perdonarlo sí o no, pero que sobre todo por unas generaciones que no se anclen en estas ideologías tan polarizantes y tan opuestas puedan contribuirle algo mejor al país, ¿sí? Nosotros somos una sociedad enferma, estamos llenos de dolor, estamos llenos de rabia, y lo digo como colectivo, ¿sí? A nosotros nos cuesta trabajar en equipo, porque vivimos en un modo de supervivencia donde yo tengo que defender lo mío, porque si no me lo quitan. Y cuando yo vivo en modo supervivencia, yo no puedo ser generoso, porque tengo que cuidar lo mío por encima de todo. Y eso viene generacionalmente, ¿sí? Eso no es que mis papás me lo enseñaron, no, es que mis papás tuvieron que vivir así y entonces yo aprendí eso. Porque los niños aprenden por observación, los niños aprenden por observación, por lo que ven. Por eso un hogar violento va a generar personas violentas. Sí, lo que pasa es que los niños se tragan la violencia, pero les sale en su vida adulta. Bueno, esas son unas reflexiones
sobre la reconciliación, con mucho gusto se las podemos mandar al correo. Reconciliación y perdón. Entonces, no son lo mismo, pero van de la mano para lo que es la construcción de una sociedad en paz, ¿cierto? Perdón. El perdón es un ejercicio individual, ¿sí? Personal, en el silencio de mi corazón, además. Yo no voy por ahí perdonando a la gente, eso sería como tener delirio de Mesías, ¿cierto? Entonces es una labor individual que yo hago en una reflexión interior. Si yo puedo pedir perdón, pues aprovechar y pedir perdón a las personas que les he hecho daño. Nunca es tarde, nunca es tarde. La reconciliación es social, ¿sí? Es una función social para el fortalecimiento de una comunidad, de un sistema como una democracia. No implica el perdón. Mejor si yo he podido perdonar, pero no implica el perdón. Yo puedo reconciliarme con alguien por sacar un proyecto adelante, por trabajar juntos, por un bien común, ¿cierto? Pero eso no significa que yo lo tenga que haber perdonado. Y yo pienso, ayer que Bogdan Petrovsky nos hablaba de San Juan Pablo II y los estados totalitarios. ¿Ustedes han visto la película Carol? El hombre que se hizo papa. ¿Quién se la ha visto? Levanta la mano. Bueno, los que no, tarea. La consiguen en Las Paulinas, perdón por la cuña, pero ¿por qué es impresionante esa película? Porque Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, fue un hombre que sufrió mucho. Él perdió a sus papás, ¿no? A los dos. Perdió a 2 hermanos, perdió a sus amigos debido a los regímenes totalitaristas bajo los que estuvo su ciudad. Él se formó como sacerdote a escondidas, ¿no? Porque era prohibido. Y a pesar de eso, yo creo que algo que tuvo él con todos nosotros los que vivimos la mayoría de su pontificado fue amor, ¿no? Su preocupación por la persona. Ayer Bogdan decía, los medios de comunicación pueden hacer mucho bien cuando el centro es la persona. Y eso pienso que es un legado de San Juan Pablo II, es la preocupación por la persona, ¿sí? Y nosotros como cristianos tenemos que ver a la persona y tenemos que reconocer en esa persona a un otro Cristo, ¿sí? Porque ahí hay un hermano, un alma que también necesita de la salvación, de la gracia. Entonces a mí me impresiona eso. Él sufrió tanto, sufrió muchos traumas, estuvo con los comunistas, con los nazis, ¿no? Pero a pesar de todo eso logró transformar todo lo que fue ese régimen de Europa Oriental para el bien común, ¿no? Se reconcilió con los comunistas para poder, ¿no?, tumbar la misma cortina de hierro. Entonces los quiero dejar con un video que tiene que ser un mensaje para todos nosotros, que muestra algunas partes de la vida de él, pero sobre todo de otra persona que hizo mucho, que fue la Madre Teresa, ¿no? La beata, que reconoció en el pobre a Cristo también, ¿no? Hoy los pobres no solamente son los indeseables, como les decían en India, sino las víctimas de la violencia, ¿no? Los victimarios, todas esas son las personas a las que nosotros tenemos que ir y buscar hoy y traerles un mensaje de verdadera reconciliación, de verdadero perdón, de verdadera paz, ¿no? Porque esto solo logramos de la mano de Dios y viviendo la esencia de nuestra fe. Yo no puedo comunicar algo que no creo y que no vivo. Nadie me cree, ¿sí? Se convierte en un discurso. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y quiero terminar con esta parte. Todos necesitamos el perdón porque todos hacemos daño a los demás, aunque algunas veces quizás no nos demos cuenta. Necesitamos el perdón para deshacer los nudos del pasado y comenzar de nuevo. Es importante que cada uno reconozca la propia flaqueza, sus propios fallos, que a lo mejor han llevado al otro a un comportamiento desviado. Y no dude en pedir a su vez perdón al otro. Dice, si quieres ser feliz un momento, véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. Muchas gracias.